Preghiamo oggi per i governanti Hoy día oremos por los gobernantes che hanno la responsabilità que tienen la responsabilidad di prendersi cura de cuidar dei loro popoli a su pueblo in questi momenti en di estos crisi. momentos de crisis. Capi di Stato, presidenti Jefes di de governo, Estado, presidentes de gobierno, legisladores, alcaldes, regioni, presidentes de las regiones, perché il Signore li aiuti, para que el Señor dia los forza, ayude y les dé la fuerza, che il loro lavoro non porque è su facile trabajo no es fácil. e che quando ci siano differenze fra loro Y que cuando haya diferencias entre ellos, capiscano che entiendan nei momenti di crisi que en los momentos de crisis devono essere molto uniti deben per il estar bene del muy popolo, unidos para el bien del pueblo, perché l'unità è superiore al porque conflitto. la unidad es superior al conflicto. Oggi, sabato Hoy, 2 maggio, sábado 2 de mayo, si uniscono a noi in preghiera se unen a nosotros en oración 300 gruppi di preghiera 300 grupos de oración che si chiamano que se llaman i madrugadores los madrugadores in spagnolo, en español. i mattinieri, Son los si madrugadores. alzano presto, Se levantan muy temprano para orar. fanno una levantaccia proprio. Hacen una levantada muy temprana para la oración. Ellos hoy se unen en este momento con nosotros. Il Signore ci ha aperto la bocca El in Señor mezzo alla lo sua colmó Chiesa, del espíritu de sabiduría y de lo ha inteligencia colmato dello spirito di sapienza y lo e di revistió de su gloria lo ha rivestito para di un que manto di anunciara gloria. su palabra Alleluia. en medio de la iglesia. Aleluya. Súper emotivo volver a recordar, volver a ver este video y las palabras del Papa. Y la verdad es que siento que en sus palabras, que en esa época lo significativo y lo valioso que tiene, yo siempre lo he interpretado como que el Papa oficialmente nos acoge en el seno de la Iglesia y nos presenta también a la Iglesia Universal. En ese momento había más de 160.000 personas conectadas. Después son miles, mucho más los que veían la misa en esa época, digamos, desfasado. Entre ellos, yo y muchos más, digamos. Y ese día en especial, la comunidad de madrugadores que nos habíamos concertado para poder estar acompañando al Papa en Roma en la misa, esa vez en directo. Nos tocó, por lo menos a nosotros, en Chile a la 1 de la mañana, y de acuerdo a las diferencias horarias en otros países más tarde o más temprano. Pero las palabras del Papa creo que reflejan, y por eso he querido poder, digamos, que las podamos compartir y ver nuevamente, es que creo que define exactamente lo que nosotros siempre hemos querido hacer, y es que él dice que somos hombres de oración. Son grupos de hombres que se reúnen muy de mañana, de levantada muy temprano, para hacer oración. Yo diría en esto tan sencillo, en estas palabras breves, digamos, que el Papa nos deja, que son un enorme tesoro, de alguna manera captan lo central y lo fundamental de lo que es la madrugada. Un espacio de oración en que nos regalamos nosotros los hombres, digamos, y no es solamente la oración personal, sino que con el paso del tiempo también descubrimos que era aprender a rezar con otros. Un tema, digamos, no menor, pero enormemente valioso para nosotros, digamos, descubrir esa dimensión de lo que es la madrugada. Ha sido un enorme regalo, como todas las cosas de lo que es en este momento la madrugada en sí. Me impresiona en general cuando me preguntan por el primer momento nuestro en que partimos con la madrugada, y siempre hay como, me queda la sensación, como que quieren escuchar de algo extraordinario que haya pasado, alguna aparición, digamos, algo qué sé yo, tan extraordinario que hubiese habido alguna manifestación también física, digamos, de la presencia de Dios en ese momento en medio nuestro. Pero la verdad es que nuestros orígenes son de lo más sencillo, y en definitiva son de la manera en que Dios actúa, o de la manera que Dios interviene en la vida de la humanidad y de las personas. Por lo tanto, todo lo que nosotros somos y hacemos en este momento es fruto de haber sido capaces de descubrir
lo que Dios nos decía en nuestra pequeña historia y en el silencio de las cosas de Dios, digamos. La madrugada es eso, en primer lugar, una instancia que nos hemos regalado, que Dios nos ha regalado también y que se nos regala, digamos, en cada momento en que nos reunimos a hacer nuestra madrugada. Y la madrugada, yo diría que, y es lo que podemos compartir también después, y me alegra mucho saber de que hay tanta presencia internacional, y eso yo diría que es mérito de la radio, lo que ha logrado, digamos, tener una convocatoria tan amplia con personas de distintos países, y veo con mucha alegría a algunos que hace mucho tiempo que no veía, digamos, pero la internet nos regala esta posibilidad de estar íntimamente conectados. La madrugada tiene, yo diría, lo que menos tenemos nosotros, y Guillermo de alguna manera lo decía, una extraordinaria libertad. Yo diría una de las cosas fundamentales es que la madrugada, si bien nació en un santuario de Schoenstatt, en el tiempo se ha convertido en patrimonio de la Iglesia. Los madrugadores no pertenecemos a Schoenstatt, de la misma manera, digamos, en que la mayoría y la gran cantidad de comunidades de madrugadores que tenemos en 19 países funcionan mayoritariamente en parroquias o en capillas. Por lo tanto, lo que yo les digo, digamos, que somos patrimonio de la Iglesia, y creo que refrendado en las palabras también del Papa Francisco, vienen a confirmar eso. Si hubiésemos permanecido en el ámbito solo de Schoenstatt, en Chile seríamos 23 comunidades y no más de 140 como somos ahora, y así se repite esta historia en todos los países. Cada comunidad es absolutamente original. Tenemos generalmente una muy buena coordinación entre nosotros, pero no hay ninguna. También me preguntan muchas veces, digamos, respecto de cómo se estructura una madrugada y qué es lo que hay que hacer. Y yo siempre digo que va a depender de varios factores. Depende de los recursos con que dispongamos. No todas las comunidades tienen sacerdotes que los acompañen, quien celebra la Eucaristía, lo que es un enorme regalo. Y va a depender también de los anhelos que quiera tener cada comunidad. Pero para eso hay un pequeño marco regulatorio, por así decirlo, que son rasgos centrales o fundamentales que, a lo menos acá en Chile, nos pusimos de acuerdo muy en los comienzos. No tenemos un reglamento interno que regule de alguna manera lo que nosotros quisiéramos hacer, pero el marco que tienen estos rasgos centrales, que son 8 puntos, creo que apelan a la libertad y a la magnanimidad, y es lo que de alguna manera nos da sello y carácter. Se los resumo así bien rápidamente. Y la verdad es que tampoco tienen una mayor fundamentación. Yo creo que es súper bueno que cada comunidad en algún momento pueda confrontarse con estos aspectos y compartirlos y llenarlos de vida. Los rasgos centrales son muy simples. Primero, el lugar de gracia. La parroquia, la capilla o el santuario donde nosotros nos juntamos a hacer oración son lugares de gracia, porque en ellos de alguna manera habita Dios o la Santísima Virgen. Por lo tanto, cada uno de estos lugares son lugares de gracia, y que son donde de alguna manera experimentamos especialmente la presencia de Dios. Después, un aspecto no menor, pero que es fundamental, porque creo que en ese sentido somos portadores de un don que Dios nos regala, de la misma manera que Dios regala talentos, y hay muchos ejemplos en la Biblia. Al final de nuestros días nos pedirá también rendición de cuentas, y tiene que ver con que creo que somos, y tengo la íntima convicción de que así es, de que somos convocados solamente para varones, y en esto no hay ningún rasgo discriminatorio ni nada, sino que creo que el gran ausente de la Iglesia ha sido, por lo menos hasta ahora, el hombre. Son pocas las instancias en que hay organizaciones del tipo de la nuestra, digamos, que convocan solamente al varón. Creo que eso es fundamental en la época y en la hora de la Iglesia, y creo que el mayor esfuerzo nuestro es mantenernos fieles a ese encargo que nos hace Dios de ser una opción para el hombre en esta época. Después,
un tercer aspecto que lo definimos, pero que se explica por sí solo, por lo que les decía al comienzo, la oración. En esta oración, y es lo que muchas veces también llamamos dentro de nuestra espiritualidad, es el momento litúrgico que compartimos en la primera hora, que va a depender de si tenemos un sacerdote que nos acompañe celebrando la Eucaristía, pero cuando no lo hay muchas experiencias distintas. Nosotros en mi comunidad, por lo menos en Rancagua, tenemos tiempos en que hemos estado con sacerdotes, pero ahora hace muchos años que ya no tenemos uno, y hacemos adoración eucarística y terminamos al final con la liturgia de comunión. En otras comunidades comparten la meditación del Evangelio y opiniones diversas al respecto. Yo sé que en Centroamérica y muchos países también de América Latina el rosario es parte importantísima, digamos, de la madrugada, y básicamente muchas veces es una oración más profunda en torno a los misterios del rosario. Así que este momento de lo que es oración tiene distintas manifestaciones. El punto 4 es la periodicidad. Yo creo que lo que hemos descubierto que cada 15 días es una buena forma de poder hacerlo. Sé que hay comunidades pocas, digamos, que madrugan todos los sábados. Y bueno, si son capaces de aguantar el ritmo, me parece bien. Por eso, en este sentido, no hay nada que los obligue a cambiar ese esquema que ellos tienen. Lo que sí me parece es que en algunas comunidades que tienen madrugada solamente un sábado al mes, creo que deberían hacer el esfuerzo por cambiarse a la quincena, porque si alguien no puede ir a una o dos veces, se pierde 2-3 meses, digamos, y se va perdiendo el vínculo más afectivo también y la regularidad. Pero también es eso que va a depender, digamos, de cada comunidad. Después de madrugada, es obvio, yo creo que la hora se explica por sí sola, poder, digamos, hacerlo temprano. Yo sé que en general en Centroamérica, por lo menos a mí en Costa Rica más de alguna vez me han dicho, oye, pero bueno, a las 7 de la mañana, por lo menos para la realidad de ahí o de otros países cercanos, me dicen, eso ya es tarde por esos lugares. Y obviamente que ellos madrugan como en parte de comunidades que conozco, 5 y media de la mañana. Y yo les explico que cuando nosotros partimos con Ramiro, esto es en Chile, estaba ya oscuro. O sea, realmente en este momento, por ejemplo, hace un frío enorme y nuestra madrugada a las 7 de la mañana, todo lo comenzamos en Chile por lo menos de noche. Y a medida que avanza la hora, obviamente, pues cuando salimos de nuestro momento de oración ya el día ha comenzado. Pero en ese sentido, sí. Me preguntaban hace poco, no me recuerdo de dónde, si era factible que hubiesen madrugadores que quieren madrugar a las 7 de la tarde. Entonces yo le decía, mira, me parece que ahí hay una contradicción vital, porque muchos de nuestros escritos tienen que ver con lo que significa, digamos, el comenzar el día, digamos, en la presencia de Dios y de madrugada. Por lo tanto, les sugería que, al igual que nosotros que tuvimos la posibilidad de iniciar la madrugada con todas estas características, se animen a hacer algo parecido a lo que nosotros hacemos, pero en otro ámbito, y obviamente ya no sería madrugada a las 7 de la tarde. Yo tendría que tener de la misma manera también otro nombre para que hubiese alguna consonancia. Después, el sentido de la comunidad, creo que cada uno de nosotros ha logrado descubrir con el paso del tiempo esta enorme cantidad de hermanos que Dios me regala como compañeros de ruta de la madrugada. El que reza conmigo en la mañana no es solamente una persona ajena a mí, sino que realmente se llega a constituir en una comunidad de corazones. Lo que nos ayuda mucho y que también fuimos capaces de descubrirlo en algún momento fue el tema del desayuno. Eso también surge no en una primera hora, pero sí en los primeros momentos, cuando nos damos cuenta que el momento de oración era bueno que continuara después en un compartir, en un poder tomar desayuno, un café, y ahí se nos ha regalado una enorme riqueza, que la madrugada, sin ese momento que es la prolongación de la mesa eucarística, de la mesa, digamos, que compartimos el pan también,
el pan físico, se convierte para nosotros en algo realmente extraordinario. Y eso es un enorme regalo que nos hace Dios a través de los hermanos. Después, originalidades. Creo que hemos aprendido de alguna manera, cada comunidad tiene riqueza y tiene algo muy original que regalar a todos. Y eso se vive profundamente en nuestros encuentros nacionales, regionales, diocesanos. No es solamente la madrugada lo que compartimos, sino que también muchas veces entramos en contacto con otros a través de todo. Es casi ya normalizado las visitas, celebración de aniversario, acompañar un primer momento que una comunidad empieza a madrugar. Todo eso, digamos, hace que podamos entrar en contacto con otras realidades y otras originalidades y nos dejamos enriquecer por el todo. Y yo creo que ahí en cada país, en cada lugar, deben haber muchas historias que dan cuenta de esto. Y un octavo punto es la apertura a proyectos. Yo diría que lo nuestro no surge por una necesidad de hacer cosas, sino que principalmente, como les hablaba de la importancia de la oración, era de tener un momento y una instancia de poder personalmente encontrarse con Dios, y luego también hemos descubierto que el aprender a rezar con otros también nos regala la importancia de la oración comunitaria. Pero lo que no quita, y hay comunidades que lo hacen brillantemente y muy bien, que de alguna manera se confabulen algunos, si no todos, para hacer algún apostolado en concreto. Acciones apostólicas, más que nada. Y de eso dan cuenta comedores abiertos, a compañía en hogares de ancianos, de niños. Hay muchas actividades de ese tipo que surgen, digamos, de esta comunidad de oración que se traduce también en una comunidad de tarea. Así que los rasgos centrales de los que yo le he contado y que de alguna manera forman parte de nuestra realidad, se los recuerdo. Uno, dijimos, lugar de gracias, las parroquias, las capillas, los santuarios, solo para varones, comunidades de oración, ya sea con la celebración de la Eucaristía, adoración, lectura de la palabra, rezo del rosario. La periodicidad, creo que el ritmo de cada 15 días es, por lo menos la experiencia que hemos hecho ya entre largos 36 años, creo que es la mejor fórmula. De madrugada, obviamente, mantenernos en el ámbito, digamos, de que es a primera hora de la mañana. La comunidad, que es lo que Dios nos regala en el estrecho contacto entre los hombres que comparten en cada comunidad, la apertura a las originalidades y el enriquecimiento que se produce en el contacto con otros, y la apertura a proyectos que puedan surgir dentro de la misma comunidad. Hay un par de documentos que que existen en nuestra historia y que se podrán compartir. Incluso hay uno en particular que Ramiro lo creó hace mucho tiempo, Quiénes somos, y bueno, Fabiana ha intervenido también en eso y yo también. Queremos presentárselo en estos días, enviárselo. Es una actualización de lo que a 36 años de historia hemos hecho y hemos constatado como elementos importantes, digamos, en esta, que forman parte constitutiva, digamos, de lo que somos los madrugadores, de lo que quisiéramos ser. Pero básicamente somos una comunidad de hombres que hacen uso de su libertad y que quieren aprender a rezar con otros y a tener un espacio para poder provocar solidariamente o sinodalmente, podríamos decir, en un lenguaje que nos legó el Papa Francisco, un momento de oración cada 15 días. Yo diría que por ahí una primera base para poder compartir, yo no sé si es Guillermo o Fabián que van a ser como moderadores en esto, pero quería plantear un primer esbozo de lo que es la madrugada, una forma muy simple, sin ahondar en aspectos, digamos, pero esto me parece básico y fundamental. A lo que tan brillantemente sintetizó Octavio, les quiero compartir un par de detalles de mi cosecha. ¿En qué sentido? Que la madrugada es, primero que nada, libertad. Y segundo que nada, es compromiso profundo de la totalidad de mi ser. Es un cambio existencial. El que
es el mismo antes de madrugar y después de madrugar. Se ha perdido las madrugadas, se levantó por las puras berenjenas, porque escuchar al que es la verdad, la vida, el camino, porque eso es orar, conversar amorosamente, amistosamente con el Creador y con el Redentor, obligatoriamente te va a producir un cambio en tu ser, en tu corazón, en tu manera de pensar, en tu manera de relacionarte con otros varones, con tu familia, con tu trabajo, con tu vecindad, con tu patria, con el continente en el que nosotros compartimos la habitación y la responsabilidad también. Otra cosa que es sumamente importante con respecto a la libertad es que esto no requiere la participación de sacerdotes. Son bienvenidos con los brazos abiertos y muchas veces nos hemos visto en la oportunidad de tener que socorrerlos nosotros a ellos en necesidades de salud, económica o de algún otro tipo que faciliten el desarrollo de su ministerio sacerdotal. Nos ha pasado estar en esas condiciones, pero si el sacerdote no nos acompaña, que tenga la generosidad de entregar las llaves de la capillita y nosotros responsabilizarnos seriamente de cumplir lo que él nos encargue con respecto al uso de esos recursos que en estricto rigor a él le fueron confiados. Y la tercera cosa es que en el corazón del hombre siempre vamos a tener una tremenda desventaja en relación al corazón femenino. Nosotros tenemos hormonas que son diferentes a las de las mujeres, inteligencias diferentes, sensibilidades diferentes, maneras de comunicarnos, de lenguajes diferentes. Y en ese sentido, ellas nos tienen una tremenda ventaja y entienden cosas que a nosotros nos tienen que machacar por bastante tiempo hasta que nos entran en la mollera dura que muchos de nosotros llevamos. Cuando se produce un embarazo, en una mujer se producen una serie de cambios hormonales que al papá no le pasan. La mamá se vuelca íntegramente en la atención del hijo. Y al papá le parece una guagua nomás. Una cosa que no te provocó crecimiento de las pechugas, que no te provocó cambios en tu manera de vivir y de oír y de percibir el universo. Mi señora siempre se enojaba porque yo no escuchaba el llanto de los niños en la noche, hasta que se dio cuenta que lo que yo oía era el trajinar de los perros afuera de la casa, porque la pega del varón es más de protector y de proveedor que de atención directa del niño. Por eso que el Día de la Madre se gastan 10 veces más plata que el Día del Padre. Y en ese sentido nosotros tenemos esa tremenda desventaja biológica que hace que tengamos que educarnos de una manera distinta, y por eso que nos abstenemos de mezclarnos con las señoras, porque nosotros estamos en kindergarten y ellas están saliendo ya del colegio. Así que en ese sentido no tenemos cómo competir y no nos conviene educarnos junto con ellas. Me parece que es muy pedagógico que se mantenga esta diferencia de los sexos en nuestra participación comunitaria. Solamente dejar en claro que nosotros no tenemos una rama femenina de los madrugadores, no existe. O sea, tenemos cercanía, por supuesto, compartimos la fe con nuestra familia, que están integrados, obviamente, esposas, hijos, pero no tenemos una rama femenina de los madrugadores. Yo creo que eso es tremendamente importante. Y yo quisiera compartir con ustedes una anécdota para reforzar este tema, digamos, de por qué solo varones. Delante con Patricia, mi señora, nos acordábamos de eso y creo que al final me encontró razón. Una vez íbamos viajando con Patricia, íbamos a Viña, acá, en auto. Yo creo que esto más de alguno de ustedes la ha escuchado más de alguna vez porque me parece realmente interesante. Y me sonó el teléfono, tenía manos libres y
lo primero que le digo yo al que me llama, por si acaso le digo yo, la Patricia va escuchando aquí, así que estoy con manos libres. Entonces me pregunta, oye, quiero saber algo de la madrugada, qué sé yo, y yo todo era así, sí, perfecto, ya, muy bien, chao. Corta y la Patricia me dice, oye, ¿tú así le contestas a los madrugadores cuando alguien te llama para preguntarte por algo? Sí, me digo yo, ¿por qué? Ah, no, me dice. Yo, madrugadora, yo me pongo a llorar. Bueno, precisamente por eso es que no tenemos madrugadora, le digo yo, y eso preferimos mantenernos en el ámbito más de hombre, porque si no, dar explicaciones que tendríamos que dar, digamos, y ponernos en situaciones distintas. Y bueno, hay un lenguaje propio nuestro que igual es cariñoso, pero que responde a una manera de ser distinta, como lo dice Ramiro. Como te dijera yo, rechazo, por decir así, a la participación femenina es en actividades pedagógicas en conjunto. Pero las actividades, una misa, por ejemplo, no le podemos cerrar la participación a nadie. Aunque sean señoras damas femeninas, como decía un amigo aquí. No, en eso no hay inconveniente. Pero después, por ejemplo, en la parte del desayuno, en el que se producen, como dijo Octavio, las aperturas de corazón, se ven completamente inhibidas si hay señoras presentes, porque hay una mayor intimidad, mayor apertura de corazones cuando hemos funcionado solamente como varones. Eso es una cosa, y lo otro que quiero aprovechar de recordar es que nosotros nos definimos como corriente de vida, y esta definición o este concepto puede que para algunos les suene poco familiar y a otros que ya tienen más tiempo les suene mucho más amigable. Y las corrientes de vida son fenómenos sociológicos que existen, digamos, no invento nuestro ni tampoco de la religión. Son corrientes de vida que pueden ser religiosas, políticas, positivas y negativas. Y lo más propio de las corrientes de vida son fenómenos sociológicos que suscitan de alguna manera la adhesión espontánea y libre de las personas sin ninguna obligación. Una de las cosas que más le llama la atención, especialmente a los que tienen una mente más de ingeniero, que al entrar a la madrugadora dice, oye, pero ¿cómo hacer? Dice, no hay jefe, no hay jefe. Pero ¿y cómo funciona esto? O sea, ¿cómo se organiza? No, tenemos organización, digamos, funcionales y orgánicas que cuando tenemos que hacer un gran evento nos da una organización, una estructura, porque lo que tenemos nosotros son servidores, no jefes. Entonces, eso le cuesta mucho a la gente entender. Y aquel que muchas veces propone, le digo, mira, en 36 años y en pandemia especialmente, siempre hemos crecido, nunca hemos decrecido. No hemos llegado al punto de empezar a decir, oye, esta cosa se está desinflando, sino que creo que no tenemos techo. Y si no tenemos estructura, no tenemos jefe, apelamos a la libertad y al compromiso solo de cada uno espontáneo, nada me obliga, ¿por qué vamos a cambiar? Así que somos una extraordinaria y fecunda corriente de vida que está sustentada gracias, digamos, al aporte generoso y comprometido de muchas personas y de todos los que entran a formar parte de esta corriente de vida.